Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 586 de Política La Mexicana, correspondiente a este martes 12 de marzo de 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y ahora resulta que con el caso del sistema de agua lluvia estamos peor que cuando estábamos mal, sí, cuando Javier Duarte de Ochoa, que les permitía todo porque era un trueque, ¿no? Una moneda de cambio en que la habían convertido los ecolocos de allá de la Sierra de Santa Marta, y pues les daba ahí una pizcacha de la millonada de pesos que le estaba robando a Veracruz y a los veracruzanos a Duarte de Ochoa. Luego llega Miguel Ángel Yunes Linares y le cierra la llave y le cierra también los libertinajes para tomar y bloquear la presa Yuribia o hasta destruir el acueducto. Y ahora resulta que cuando Morena es gobierno municipal, es gobierno estatal y es gobierno federal, pues el peor enemigo de los consumidores del agua potable que viene del Yuribia para Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque, que son los mismos morenistas. ¿Por qué? Pues ya sabemos cómo el cacique de Tatahuicapan, Esteban Bautista Hernández, el presidente del comisariado ejidal, Inocente Bautista Luis, y el ex coordinador de Morena y Eloy González Bautista, o sea, entre bautistas anda la cuestión, pues se tiran la pelotita y ya Esteban Bautista, aliado del secretario de gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que vino ayer a dar una rueda de prensa a Coatzacoalcos para señalar particularmente a Eloy González Bautista, que es aliado supuestamente de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el superdelegado. O sea, los de Eric señalan a los de Huerta a los de Eric, y así anda la cuestión. El caso es que ya se cumplieron 48 horas de que Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque están pagando las consecuencias e inconsecuencias de esta política de la cuarta transformación. Miren ustedes qué forma de transformarnos aquí en el sur de Veracruz, con estos atropellos que están cometiendo y nadie hace nada. Se ve la mano blanda del gobernador Cuitlavo de García Jiménez, que le vale un bledo la situación de desesperación que está viviendo la sociedad civil en general de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque. Y decíamos, escuchen el noticiario radiofónico que conduce el joven compañero Enrique Burgos para que vean, ojalá se lo pusieran en el oído a Víctor Carranza, al gobernador Cuitlavo García, al secretario de gobierno Eric Patrocinio, para que oigan el clamor popular que está condenando este hecho, que por más que exigen, que claman, ya tienen el problema del agua, siempre ha sido ese. Allá revienta el cohete en el Yuribia porque decíamos lo han convertido en moneda de cambio para el chantaje y en este caso la negligencia de las autoridades municipales. El de Coatzacoalcos pues dice que se van a tener al diálogo, que van a, quién sabe a qué hora dialoga, porque no ha enviado ni siquiera a un enviado allá, a un representante en este caso allá a la sierra, y o que él se meta, que ahí tiene a un regidor priista que era el brazo derecho de Joaquín Caballero Roseñor y es el que le da el voto ahora en todos los casos para cubrirle un poco a la espalda a su jefe por todos los fraudes que según Carranza cometió, y se metió Caballero allá a una de esas tomas y lo quisieron secuestrar, y ahí entró el entonces secretario de Gobernación Municipal. Y bueno, pues ahora que le diga cómo se le hace, pero que haga algo más Carranza, que está dando declaraciones a la prensa que sin ton ni son, porque ni siquiera están al tanto de lo que está sucediendo. Y en tiempos de Caballero, con todo y que lo ladrón que dice Carranza que fue, pues en estos momentos ya hubiese contratado más pipas para poder abastecer a todos los usuarios que están padeciendo por este problema. Pero ¿cómo va a actuar?
¿Cómo va a actuar Carranza? Si tenemos aquí uno de los puntos que vamos a tratar, en el último punto, que hubo un asalto a un domicilio vecino a su casa, ahí en la colonia Puerto México, Guadalupe, Victoria, que la señora dice que salió unos minutos a comprar a una tienda de conveniencia de por ahí cerca. Cuando regresó ya le habían robado alhajas y todo lo de valor que encontraron. Y que preguntó a vecinos, pero fue al más próximo, a donde vive el señor presidente municipal, Víctor Manuel Carranza Rosado, y que tiene guardia, tiene policías ahí resguardando su casa. Y le preguntaba a la policía, oiga, ¿no vieron ustedes algunos sospechosos aquí? No, señora, nosotros no, nosotros únicamente estamos aquí para cuidar la casa del señor alcalde Víctor Manuel Carranza Rosado. Hágame el favor. Entonces, si eso no le preocupa, porque mañana le puede tocar a él, cuando no tenga el poder, bueno, pues menos le va a preocupar la escasez. A él le mandan las pipas que pide, las pipas que necesita, no hay problema. Está en el pleno ejercicio del pinche poder, diría Fidel Herrera Beltrán. Pero no se vale que en esto, ni la indiferencia que muestra el presidente municipal con el problema del Yuribia, y también en el caso del gobernador Claudio García Jiménez, y pues ya no se diga de Eric Patrocinio, que no compone ni donde se acuesta, y lo único que hace es poner en evidencia un día sí y otro también al gobernador García Jiménez, que por el otro, pues según el balance de estos primeros 100 días, pues la verdad que le está yendo como en feria al señor gobernador, porque dicen que tiene más errores que aciertos. Y por si eso fuera poco, imagínense que ya se le fue de las manos el fiscal carnal de Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Winkler Ortiz, al que ya definitivamente se habría convencido Cuitláhuac que no lo pudo quitar, no lo quitó y no lo quitará. Entonces ya dice que pues va a llevar la fiesta en paz y que espera que Winkler pues se sume a su gran proyecto contra la inseguridad pública veracruzana, y es el caso que falló Cuitláhuac, falló su operador político, el secretario general de gobierno del Patrocinio Cinero Julio, que opera pero al revés, como en este caso. Por otro lado también hay situaciones como esta del Yuribia, como lo de el gran incendio que está arrasando con los bosques de allá del municipio de Las Vigas, de Jalapa, rumbo a Perote, y muy cercano a Jalapa, donde según se comenta, la reacción de Protección Civil Estatal fue tardía, y esto hizo que se prolongara, se incrementara, agarrara fuerza el incendio, una zona boscosa, imagínense, y pues luego le agarró los dedos de las manos a los alcaldes de los municipios vecinos, que inmediatamente acudieron a prestar auxilio, pero no fue suficiente, y ya cuando se sumó el ejército, bomberos de los diferentes municipios y del gobierno federal también, para los especialistas en controlar incendios forestales, pues era tarde. Incluso se tomó una ambulancia de Las Vigas, que pues la llevaron por si acaso había que auxiliar, pero ya no alcanzaron a rescatarla porque el incendio tomó fuerza y arrasó. Afortunadamente, hasta donde sabemos, no ha habido víctimas personales, no ha habido tragedias mayores, pero sí, y fíjense ustedes, aquí nos llamó la atención algo que aplaudimos en verdad, porque se está exhortando, la Secretaría de Protección Civil Estatal está exhortando a los protectores de animales para que acudan al rescate de estos, por ejemplo, que lleven remolques para llevar caballos, que lleven jaulas para perros, para gatos y también para la fauna silvestre en este caso, y pues por cooperación de la población y de las organizaciones no civiles, no gubernamentales, de la sociedad civil, no se para. Pero aseguran que hubo una tardía reacción de Protección Civil Estatal allá en el incendio de Las Vigas, el municipio de Las Vigas. Y pues ese es el saldo, entre otros, de Cuitláhuac García Jiménez, la inseguridad pública,
empezando por esta, que no dan pie con bola. Ya ahorita con el refuerzo, el reforzamiento que envió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cosas están cambiando, pero aún no puede cantarse victoria, por supuesto, porque es un mal demasiado enquistado, demasiado profundizado en las entrañas de la zona sur de Veracruz y de todo el estado, por supuesto, y que no va a ser fácil extirparla de un día para otro. De eso tenemos que ser conscientes todos y no exigir ni esperar ni pedir milagros de las corporaciones que están combatiendo la alta incidencia delictiva, pero sí, en este caso, se habla también ya de que en estos primeros 100 días de Cuitlahua, pues ya en el Palacio Nacional ya encendieron los focos rojos y que había la propuesta de pues relevarlo, pero pues que el presidente dijo no. El presidente ya ve que también se amacha y dijo no, ¿cómo creen? Si yo lo impuse, pues me van a decir que yo no sé escoger a mis colaboradores. Bueno, pues este es un caso más de las fallas que ha tenido el presidente por imponer a colaboradores que en realidad no tienen el perfil, ni el carácter, ni la experiencia, ni la voluntad, vaya, para poder responderle. Por eso siempre preguntamos y seguimos preguntando. Cuando en campaña ofrecía, decía y que se le aplaudía las propuestas que hacía y que hoy se le están revirtiendo, le están reventando por imposible. Decíamos, ¿con quién? Extraordinario el proyecto de Nación de López Obrador, pero preguntábamos, ¿con qué factor humano va a poder aterrizarlo? Y aquí las circunstancias están demostrando que no tuvo esa lupa, o él pensó, es un hombre que confía mucho en sí mismo, pero como que se le pasa la mano, como exagera, porque si yo lo pongo, va a responder. Pues fíjense que no, ahí está la muestra, lo vemos, los alcaldes de Coatzacoalcos, Minatitlán, el de Jalapa, el propio Cuitlahua, y en su propio gabinete, hay fallas garrafales que están dando hasta ahí, él mismo le mete también de su cosecha. Y acá, por ejemplo, con la policía Patito de Víctor Manuel Carranza, que apenas hace unos días le decíamos, se habla más de la policía por las broncas internas y por los actos de corrupción que están cometiendo. Bueno, ya ayer, y eso lo publica hoy en un amplio reportaje de Diario Realismo, y ya para que Diario Realismo lo diga, pues imagínense, bueno, qué bueno que actúe con profesionalismo periodístico. ¿Para qué? Para juzgar, para dar a conocer estas deficiencias de un gobierno municipal como el de Víctor Manuel Carranza Rosado, que le está fallando a Coatzacoalcos, sobre todo a su comadre Rocío Nale, y más todavía al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues unos policías calificados exhibieron públicamente la corrupción que hay en esa corporación que comanda el almirante en retiro Víctor Colorado, donde dice que están contratando a policías no calificados, amigos de del otro, unos que trajeron de Tamaulipas y de otras partes de la República, y los están incrustando porque ellos mandan, porque ellos lo autorizan así. Y entonces, pues la protesta de quienes sí pasaron todas esas pruebas y capacitaciones, pues son normales, y también denuncian acoso sexual contra las mujeres policías. Y hoy hubo una rueda de prensa que ofreció el ayuntamiento, que bueno, así se debe actuar, señor Carranza, al momento, y tomar el toro por los cuernos, porque una policía que le está costando tanto dinero a Coatzacoalcos, pues no se ven los resultados. Y miren, lo único, cuando se habla de ella, decíamos, por los actos de indisciplina o por los actos de corrupción como estos que están siendo denunciados por los propios policías calificados, que protestan lógicamente, pues porque protestan, los dan de baja, así nada más, porque el señor Víctor Colorado, bueno, pues es que seguramente acuerda con el señor Víctor Carranza, y toman acuerdos para no cortarle la cabeza, porque aquí nadie nos va a levantar la voz, porque nosotros somos protegidos de López Obrador, y aquí no pasa nadie que no se discipline y se incline ante nuestras imposiciones y órdenes, aunque éstas sean tomadas con los pies y no con la cabeza.
a ver si ahora sí, por fin la Policía Municipal de Coatzacoalcos, decíamos que tanto dinero ha costado, pues ya se ve, actúe en consecuencia, porque nos está saliendo en ese caso a Coatzacoalcos más caro el caldo que las albóndigas. Y la Coordinadora para la Defensa de Petróleos Mexicanos, que hoy en nuestra columna les aplaudimos unas de sus actitudes. Como sabemos, la coordinadora ha luchado siempre y fue una permanente, constante crítica de los gobiernos neoliberales por la política energética que dio al traste con la industria petrolera, porque vino la reforma energética para abrir el espacio, la participación de inversionistas privados, porque México no tiene con qué, y ahorita lo está padeciendo Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, porque quiere rescatar a Pemex con el puro recurso del Estado y no hay. Entonces de ahí que ya invita, ahora sí, ya está del lado de que participen las empresas privadas. Ya en estos días dice que va a dar a conocer ya algunas licitaciones para la perforación en aguas someras profundas, en tierra firme. Y qué bueno, esa es la realidad de Petróleo Mexicano, como nosotros siempre dijimos, el clásico rico pobre, porque entre los impuestos y el saqueo por corrupción, pues se lo fueron acabando. Y la coordinadora siempre criticó la política neoliberalista, porque se quiso vender la petroquímica. Recuerdan, hace poco se publicó un trabajo en Tejara.com del ingeniero Pani sobre el error de los gobiernos pasados, pero ahora la coordinadora anuncia para este próximo lunes 18, en el 81 aniversario de la nacionalización de la industria petrolera por el general Lázaro Cárdenas, una marcha aquí en Coatzacoalcos para reclamarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que únicamente esté dedicando recursos a la exploración, explotación e industrialización del crudo y no a la petroquímica, a la industria petroquímica. Dice que sigue abandonando a los complejos petroquímicos, Pajarito, Candejera, Morelos, Cosoleacaque y todos los del sector petroquímico. Y decíamos, el ingeniero Carlos Pani, él publicó un trabajo que decía la petroquímica, ¿petro qué? Aquí les platicamos y está todavía en cebejara.com. Y no hay duda que esto animó en parte el movimiento por la defensa, la coordinadora por la defensa de Pemex, para entender que ciertamente les tomaron el pelo. Es decir, ellos le apostaron a la varita mágica de López Obrador para la cosa sindical y le dijo: conmigo no cuenten. Yo solo voy a respetar la autonomía como si fuera muy respetuoso de los derechos y de las leyes. Y también ahora resulta que su preocupación es por explotar, industrializar el crudo petrolero. Pero no, como dicen, ya abandonó a la petroquímica, la industria petroquímica. Y esto lo dijo el ingeniero Carlos Pani. Todavía pueden ustedes consultarla en cebejara.com. Bueno, pues ellos para este lunes van a marchar aquí en Coatzacoalcos, desde más o menos por el Seguro Social hasta el Parque Independencia, y de paso van a retomar también el problema del desabasto de medicinas y la falta de médicos en todas las ramas, en las clínicas y hospitales de Petróleos Mexicanos, estando conscientes de que no es cuestión de los directores de estas clínicas hospitales, sino del centro donde se toman las grandes decisiones y sobre todo el abasto de medicamentos, que se dijo en campaña que ahora sí van a ver los amigos petroleros, activos, jubilados, pensionados, que ahora sí iba a haber justicia social para ellos, sobre todo en el renglón de la salud. Y próximo sábado, la marcha de la coordinadora por la defensa de Petróleos Mexicanos, para decirle a López Obrador y la varita mágica
estrellas, le pasó justamente lo que a Miguel Ángel Linares, que dijo que traía la varita mágica para terminar con la inseguridad y la perdió en menos de 3 meses. Exactamente lo que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos primeros 100 días. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues le dio palo a la refinería de Dos Bocas, Tabasco, en un encuentro que tuvieron allá en Londres, Inglaterra, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y con otros altos funcionarios del gobierno mexicano, con inversionistas. Y el Financial Times publica hoy, dio a conocer la postura del subsecretario Arturo Herrera Gutiérrez en el caso de la refinería de Dos Bocas. Dijo él, entre otras cosas, fíjense, dijo él que, permítanme, así, dijo Arturo Herrera dijo, yo no autorizaría la construcción de la refinería. ¿Por qué? Explicó que la política de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Carlos Ursúa es que esos 6.000, 8.000 millones de dólares calculados para invertirse y que sería el supuesto costo de la refinería Dos Bocas, Tabasco, sería mejor, según la política financiera, recomienda que ese dinero mejor se invierta para fortalecer las deprimidas finanzas del petróleo mexicano, que es la que han estado criticando las calificadoras, las que trae a tiro por viaje el presidente, que son hipócritas al rato que sí, que las respeto y hay libertad de que digan, de actuar, bueno, pues no le van a pedir permiso tampoco. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues este hecho, ahí mismo los inversionistas expresaron su preocupación por esta política que consideraron equivocada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y concretamente de él, porque él no es un experto en economía y va en contra de la opinión de sus economistas, los expertos que están en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Carlos Ursúa, y entonces pues hablan idiomas diferentes. Hoy el Financial Times de Londres publica el resultado de ese encuentro de Arturo Herrera y otros altos funcionarios del gobierno de México con los inversionistas londinenses. Y también, bueno, pues inmediatamente salió el presidente en su conferencia mañanera a decir la refinería de Dos Bocas va y va a costar tanto, entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, y quizá ahora en el día del aniversario de la nacionalización de la industria petrolera, posiblemente demos a conocer la licitación y va a estar construida en 3 años. O sea, versiones totalmente opuestas, encontradas, en que mientras Hacienda recomienda no hacer esa inversión, que 3 años dicen no, se queda corto, podría tardar más años, y el costo, dijeron los inversionistas londinenses, que cada que se revisa ese proyecto de la refinería de Boca, cada vez resulta más caro, y conforme sigan pasando los días, más caro, más caro, más caro. ¿Y de dónde? Como dicen, ¿con qué ojos te veo? Si Petróleos Mexicanos lo que quiere es que le inyecten y no que le saquen más dinero, incluso en este caso al gobierno de la República, al gobierno federal, y pues saber en qué queda. Detrás de López Obrador se fue Rocío Nale, la caja de resonancia, ya va a la refinería, y caja de resonancia, repitió todo lo que dijo el presidente, pero decíamos, es un afán de imposición, son acciones, posturas autoritarias, ¿no? Porque mientras los que saben de esos negocios, sobre todo de las finanzas, dicen que no debe
invertirse tanto dinero en un proyecto a larguísimo plazo, pues el señor presidente y su caja de resonancia dicen que va. Y va, porque va. Se amachó el señor como siempre se amacha, y no hay más palabra ni más razón, aunque no la tenga, que lo que él dice, que lo que él opina, y pues a ver hasta dónde llega. Y pues hay situaciones que uno a veces no quisiera abundar en ellas, pero en esto de Yuriria decíamos que la situación es crítica, preocupante, porque no hay respuesta, no hay una identidad del gobierno, en este caso municipal y el estatal, con esta crisis de la falta de agua, de cómo la gente de las colonias está pidiendo que por favor los socorran, que se resuelva el problema, y hacen una serie de propuestas que se le corte la luz allá a Tatahuicastón para que vean lo que se sufre, que no dejen venir que entren a Coatzacoalcos a vender los hermanos campesinos que traen sus productos del campo allá de la sierra, y una serie de cosas que no dicen que la violencia no se compite con más violencia, pero es una expresión de la desesperación en que están viviendo los consumidores del agua, que no tienen unos tambos, un tanque elevado, una cisterna para almacenar o para comprar las pipas que llegase a necesitar. Hay gente que no tiene para eso, y es ahí donde está la grave situación, el drama que están viviendo, y con un gobierno, un alcalde que dice que esperan el resultado del diálogo, un secretario de gobierno que no hay dinero, diálogo sí, dinero no. ¿Y por qué no aplican la ley? ¿Por qué se está dejando que se pierda el principio de autoridad? ¿Por qué se está dejando que se atropelle el Estado de Derecho? Por favor, señores, hagan algo más, porque no olviden que el pueblo sí tiene, el pueblo sabio, diría López Obrador, sí tiene memoria. Y cuidado, porque por eso echaron a la calle al PRI, echaron a la calle al PAN, y no se olviden que no le apuesten todo al Mesías, porque tampoco a este le podría alcanzar, como vemos los errores que ya en los hechos y no en el discurso está cometiendo. Por hoy, hasta aquí llegamos con la emisión número 586 de Política de la Mexicana de este martes 12 de marzo 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Dios mediante, mañana miércoles 13, cabalístico miércoles 13. Por cierto que mi amada, querida nieta Eira Isabela cumple mañana 6 meses. Fíjense la majestad, por ahí va duro, va que vuela, vaya. Y pues felicidades de antemano, y pues si hay algo antes, por supuesto que aquí estaremos, volveremos para compartirlo con ustedes. Y por hoy, y como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Hoy se Bejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.